Dr. Moisés 5501-14. Predicado el viernes 14 de enero de 1955 en la iglesia de Filadelfia en Chicago, Illinois, 48 minutos, ¿sabes? Casi 2 docenas de personas nunca antes habían participado en una campaña. Les damos la bienvenida, amados amigos, y les damos el amor del Señor Jesús. Que su espíritu los conmueva profundamente esta noche para amarlo cada vez más. Ahora bien, esta es siempre, fundamentalmente, la palabra correcta de Dios, la Biblia, cada parte de ella inspirada. Y toda es palabra de Dios, y Dios está en su palabra. Así que si Dios está en su palabra, entonces si recibes la palabra, recibes a Dios. Ese es el plan de Dios, el motivo de Dios, la actitud de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Todo descansa en su palabra impresa. Y si esas palabras fueran como granos o semillas que pudieras tomar y tragar, cada una de ellas produciría exactamente lo que dice que hará aquí. Pero por fe las recibimos. 2. Ahora bien, alguien me preguntó hace un tiempo, hermano Branham, ¿cuándo vienen esas visiones, son parte de Dios? Respondí, eso es, en segundo lugar, la palabra de Dios. Si dijera algo que no estuviera de acuerdo con esta Biblia, entonces estaría totalmente equivocado. Esto es lo primero. Y ahora, este es Dios. Él dijo, yo soy el Señor que te sana. Toda la sanidad, entonces, viene de Dios. Él es quien realiza la sanidad. Todas las promesas divinas vienen de Dios, porque es su palabra para ti y para mí. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 3. Pero ahora, quizás este sea un caso que no alcanza el nivel de fe necesario para creer. ¿Saben que es difícil? A veces, en nuestras emociones, incluso intentamos aceptar a Jesús como Salvador. Pero eso no significa que seamos salvos. Dicen, bueno, yo creo. Satanás también. Eso no significa que sean salvos. Cuando son salvos, reciben un sello de su salvación, el bautismo del Espíritu Santo. Abraham creyó a Dios por fe y le fue contado por justicia. Pero Dios le dio la circuncisión como sello, o confirmación de su fe. La fe es lo correcto. Romanos 4:21, y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:22, y por lo cual le fue contado por justicia. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 4. Como una hogaza de pan vale 10 centavos, digamos. Bueno, aquí están los 10 centavos. Bueno, esa no es la hogaza de pan, pero es con los 10 centavos con los que compro el pan. Así que es por fe que compro la salvación. La fe no es salvación. La fe compra la salvación. La fe, los 10 centavos pagan la hogaza de pan, pero los 10 centavos no son la hogaza de pan, así que le crees a Dios, y Dios confirma tu fe devolviéndote lo que tu fe produce. Dices, tengo fe para ser sanado. Si la tienes, estás sanado. Dios está obligado a cumplir su palabra. Si dices, creo que soy salvo, Dios te da el Espíritu Santo para confirmarlo, te da el testimonio del Espíritu Santo. Así es. En tu corazón, todo pecado desaparece, la oscuridad se transforma en luz, el hombre viejo desaparece y nace uno nuevo cuando realmente crees. Pero, dices, creo, y luego no pasa nada. Sigues viviendo la misma vida, simplemente, me uní a la iglesia. Él nunca lo aceptó, pero cuando lo aceptó, algo te sucedió y entonces te convertiste en una nueva criatura. Lo mismo ocurre con la sanidad divina. Dices, creo en la sanidad divina. Bueno, entonces la aceptas, algo sucede. Si realmente crees, algo sucedió. Si no crees, 6. Ahora bien, mi trabajo para el Señor es intentar llevar a esa persona a un nivel donde su fe no sea negativa, sino positiva. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los discípulos apenas podían creerle a Jesús. Él había enseñado tantos acertijos. Enseñaba de una manera y luego de otra, y parecía que se contradecía en todo. Pero no podían entender esas parábolas y nadie parecía entenderlo a él. 7. Hacia el final de su ministerio, en el capítulo 15 de San Juan, creo que es, dijo, mira, ahora hablas claramente, y no con parábolas. Ahora sabemos que vienes de Dios, y sabemos que nadie tiene que decirte nada.
En esto sabemos que has venido de Dios. Jesús dijo, ¿ahora creen? Su fe había visto lo que él había hecho y una gran revelación dada a conocer por la manifestación del Espíritu, entonces su fe se elevó hasta este punto para recibirla. Y ahora estamos seguros de que vienes de Dios. Ahora creemos. Juan 16, 29. Sus discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna analogía usas. Juan 16, 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios. 8. ¿Cuánta psicología? Eso no significa nada. No digo que no signifique nada, perdón. La psicología ayuda. Pero no reemplaza la realidad. Así es. La psicología es algo en lo que piensas o en lo que te preparas mentalmente. Pero la realidad es Dios que confirma tu psicología. ¿Trae? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es realmente una evidencia, algo positivo cuando te la confirman. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 9. En el libro de San Juan, capítulo 3, leyendo algunos versículos. Escuchen esto. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿por qué lo sabes? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sin embargo, él estaba en contra de toda la teología, de todas sus enseñanzas. Las dejó de lado y enseñó la pura verdad de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no está con él. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 10. Así lo supieron. Jesús hizo algo que elevó su fe hasta el punto de reconocer que él era el Hijo de Dios. Ahora bien, si la Iglesia solo enseña teología, ¿cómo se sabe si es correcta o no? Pero cuando Dios obra en esa Iglesia, elevando la fe hasta cierto punto, entonces se sabe. Así es con la sanidad divina. Ahora bien, el versículo 14 es de donde quiero hablar por unos momentos. Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 11. Jesús, hablando con este poderoso gobernante que no entendía, le dio el Antiguo Testamento como prueba bíblica de lo que decía. Jesús era muy fundamental en su doctrina. Pero contradecía la teología de ellos. Aunque su teología era muy ortodoxa, creían firmemente en lo que creían. Pero carecían de la verdad. La Escritura dice que hay camino que al hombre le parece correcto. Puede parecer completamente correcto, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, debemos estar seguros de que estamos en lo cierto. Dios, en todas las épocas, supo si algo era correcto o incorrecto. Él lo justificó. Lo demostró. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 12. Hace poco, como 2 semanas, hablaba con un hombre. Me dijo, bueno, ese Dios, en el Antiguo Testamento, sanaba a los enfermos. Pero añadió, en el Nuevo Testamento, sanaba a los enfermos. Y añadió, no fue así. Y le pregunté, ¿reconoces que les dio poder para sanar a los enfermos? Sí. ¿Por medio de su palabra? Sí. Le pregunté, ¿cuándo dice la Escritura que se lo quitó? Puedo mostrarte de dónde vino. ¿Sabes dónde se lo dio? Ahora, muéstrame dónde se lo quitó, y lo creeré. 13. Pero él dijo, estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Porque estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora bien, Jesús les habló y les dio una parábola, o, diría una profecía en cierto sentido. Y en otro, fue un ejemplo. Dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Volvamos a los hijos de Israel por unos momentos para fundamentar nuestras reflexiones. Y nos apresuraremos a ver qué nos pide el Espíritu Santo que examinemos. Estas cosas no son premeditadas. Simplemente vengo aquí y leo una escritura. Ahí es donde va, ahí es donde va.
Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 3, 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 14 Y ahora pienso en Israel, que estuvo en servidumbre durante 400 años. Llevaban allí 400 años, y fíjense en esto. En estos 400 años de servidumbre, no hay ni una sola palabra escrita de que Dios hiciera algo por ellos. ¿Por qué? El último profeta que tuvieron fue José. José fue un hombre que nació en el mundo por Dios para hacer ciertas cosas y cumplir la voluntad de Dios. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Simplemente no se puede imponer algo en alguien que no está ahí para imponer. El hombre no puede hacer nada. Romanos 11, 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 15 Dios, en su elección, ha dispuesto, desde antes de la fundación del mundo, que ciertas cosas sucedieran. Por eso, sabe desde el principio lo que sucederá en el final. Porque ya lo ha dispuesto y tendrá que suceder. José, al nacer, era un hombre espiritual, profeta, vidente, soñador, intérprete de sueños, espiritual. Fue odiado por sus hermanos, amado por su padre, un ejemplo perfecto de Cristo. Lo odiaron sin motivo, porque era espiritual. Y muy 16 Toda escritura tiene un significado complejo o se repite en ciclos. Por ejemplo, donde dice San Mateo, creo que era, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora bien, esa escritura a la que se refería Mateo se refería realmente a Israel cuando Dios dijo, de Egipto llamé a mi hijo, Israel. Había llamado a Israel, su hijo, pero también se refería a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Ven cómo se repite? El ciclo del tiempo retrocede con frecuencia. La historia se repite, y la escritura se repite a lo largo de la historia. Cualquier erudito que la haya estudiado desde una perspectiva espiritual lo sabe, observando cómo la escritura se repite, cómo se repite en ciclos como ese. Ciertamente lo hace. Oseas 11, 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 15 Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. 17 Ahora bien, el odio de los hermanos de José sin causa, por ser espiritual, es un tipo de la así llamada iglesia actual. Todas las denominaciones, metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, de santidad, y todas juntas, despreciando a los miembros tibios de estas iglesias, no todos lo son. Muchos son cristianos renacidos. Pero los que son simplemente cristianos nominales, cristianos profesantes que nunca han sido vindicados por Dios mediante revelación espiritual, esa es la única manera de saber el verdadero significado del poder, la sanidad y la salvación. Es una revelación espiritual de la voluntad y la palabra de Dios. Nunca lo aprenderás en ningún otro lugar, solo por revelación. 18 Observen esto un momento, si me permiten dejar este texto. En Génesis, cuando Abel y Caín traen sacrificio, ambos eran creyentes. Abel y Caín eran creyentes. No eran infieles. Caín no era infiel ni comunista. Era creyente. Ahora bien, si creer en el Señor es todo lo que Dios exige, fue injusto al condenar a Caín cuando tenía la misma fe que Abel. Fe para adorar, fe para sacrificar, fe para creer. Así que el pueblo dijo, solo tienes que creer. Eso es todo lo que tienes que hacer, pero luego Dios tiene que hacer algo. 19 Fíjense en una vindicación, Caín adoró. Caín se construyó una iglesia, un altar. Caín adoró en el altar. Caín ofreció un sacrificio. Era tan religioso como Abel. Pero Caín trajo obras, frutos del campo, y los puso sobre el altar. 20 Ahora bien, seguramente Caín pensó que eso fue lo que nos sacó del jardín del Edén. Frutos, algo que tengo que trabajar para traer de vuelta. Y ahora, lo hizo por una visión natural, sabiendo que el árbol era un fruto prohibido, así que trajo fruto de vuelta y lo puso sobre el altar. Pero a Abel, por revelación espiritual, Dios le reveló a través de su fe, que no eran frutos, era sangre lo que lo causó. Así que por revelación espiritual, en los primeros edificios de iglesias que se construyeron, los primeros altares erigidos, hubo pros y contras. Abel, por revelación espiritual, porque no había palabra escrita, Dios le reveló que no eran los frutos ni las obras de sus manos.
trajo sangre y la ofreció, y esto testificó por él que era justo, porque le fue revelado espiritualmente. 21 Jesús dijo, al bajar del monte de la transfiguración: ¿Quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Algunos decían que eras Moisés, y otros que eras Elías, y los profetas. Él dijo: Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, escuchen, acercándose, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjense, Jesús dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre. Amén. Fíjense. Nunca aprendieron esto en un seminario. Nunca aprendieron esto de los hombres. Pablo dijo que no vino predicando la sabiduría de los hombres, sino predicando el poder de Cristo, para que su fe no se basara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 22. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Clérigos, hermanos míos, los católicos aquí presentes, dicen: la edificó sobre Pedro, que era una roca. Si lo hizo, se desvió en pocos días. Fíjense, uno de ellos dijo que fue sobre Cristo. No. Cristo es la palabra. Cristo es la revelación de Dios. Pero él dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre la revelación espiritual de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es donde Él edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No era Cristo la roca? Bueno, Cristo era la roca en cierto sentido, pero lo que le estaba diciendo a Pedro era la verdad espiritual revelada, un testimonio de Dios de que Él es el Hijo de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. La revelación espiritual. Solo puedes recibirla si Dios lo permite. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Revelación espiritual. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 23. Entonces, si observan a esos niños allá abajo después de la muerte del profeta José, no había salida por ningún lado. Y la iglesia era, quizás, tan ortodoxa como siempre. En los días de Moisés, 400 años después, aún tenían a sus ancianos, escribas, y demás, igual de religiosos, pero nada. La iglesia permaneció inactiva durante todo este tiempo. Así es como hemos vivido durante años, correcto, inactiva, sin que nada sucediera.
24 Pero de repente, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios envió otra criatura predestinada, preordenada, elegida, nacida en el mundo. Y algo sucedió cuando nació. Sus padres sabían que era un niño, un hijo legítimo de Dios, así que no temieron los insultos del faraón. Sabían que Dios había visitado al pueblo cuando era un bebé. ¿Ven lo que quiero decir? No, toda la organización, toda la preparación, todos los programas que tenemos, no significan tanto como el papel en el que están escritos, a menos que Dios Todopoderoso lo inicie. Él es quien lo hace. Él es el único que tiene las llaves para hacerlo. 25 Dios simplemente está dejando que los hombres corran hasta el final del camino, ahora mismo en las naciones. Tenemos cuatro grandes y pentágonos, y todo lo demás. Pero no servirá de nada. Dios ha fijado un tiempo para el mundo en que Él lo juzgará. Y todo girará justo hasta ese momento. Todo tiene que funcionar según lo que Él dice en los cielos. Sí, Señor. 26 Y ahora, cuando Moisés entró en escena, no pudo evitar ser Moisés. Acababa de nacer como profeta. Dios lo envió y le dio vida en la tierra, y ningún faraón del mundo podría haberlo matado. Era el profeta de Dios. Tan pronto como Moisés entró en escena, comenzaron a suceder cosas fenomenales. Era el profeta de Dios para la liberación. Tan pronto como Dios envió a un hombre, comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales. 27 Y cuando la iglesia permanece muerta por tanto tiempo, cuando no hay avivamiento, cuando el pastor se queda parado con un sermón frío y seco, cuando alguien dice amén, todos quieren que los diáconos lo saquen del edificio. Cuando una iglesia así permanece inactiva. Entonces, que Dios envíe a su hombre allí una vez. Observen lo que sucederá. El fuego del avivamiento volverá al altar. La gente clamará por misericordia para sus almas. Vidas serán enderezadas. Habrá sanidades en la iglesia. Comenzarán a suceder señales y prodigios. Porque donde está el Dios creador, surge la nueva creación, la nueva vida, la nueva esperanza. Todo llega cuando Jesús viene, siempre ha sido así. 28 Ahora, observemos de nuevo, rápidamente. En el viaje, un ejemplo perfecto de la iglesia hoy en día, en el viaje, cómo Dios proveyó para ellos y les abrió camino a medida que avanzaba. Luego llegó un momento en que la iglesia comenzó a enfriarse y comenzaron a hablar mal de Dios y de Moisés, quejándose. Y cuando comenzaron a enfriarse, la enfermedad entró en el campamento. Serpientes ardientes entraron y empezaron a morder al pueblo. Y hubo mucha enfermedad en Israel y muchos murieron. Ahora bien, Moisés fue e intercedió por ellos tan pronto como confesaron su maldad. Lo que necesitamos esta noche en Estados Unidos es una buena confesión a la antigua, ¿cierto? Admitir nuestro error y pedirle misericordia a Dios, no solo uniéndonos a la iglesia, no solo iniciando reuniones prolongadas, sino tener una confesión a la antigua en todas partes. Señor, hemos obrado mal. Cierren los bares clandestinos, todas las casas de mala fama. Retiren los cigarrillos del mostrador. Que no se venda más whisky. Demuéstrenle a Dios que nos compadecemos de nosotros mismos. Cierren los clubes nocturnos. Arrodíllense y comiencen a orar. Así se inicia un avivamiento. Así es. Es cierto. Piénsenlo bien. Miren, todo el esfuerzo que están haciendo, todo es en vano. Todo es en vano hasta que realmente le demuestren a Dios su sinceridad. Así es. Lo mismo ocurrirá con su sanidad. 30 Podrías simplemente recorrer esta línea de oración, recorrer otra línea de oración, tocar esta, tocar aquella, diciendo, esto es, hasta que te arrodilles y le demuestres a Dios tu sinceridad, quemes los puentes que quedan atrás y digas, aquí estoy, Señor. Algo sucederá entonces. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Dices, he estado buscando al Espíritu Santo durante años. No te estoy regañando. O estás mal enseñado, o algo anda mal, o no entiendes. Dios está obligado a cumplir su palabra. Pedro dijo en Pentecostés, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la escritura, tan clara como puedo leerla. Sí. Se arrepintieron y se bautizaron, entonces Dios está obligado, si su fe es correcta hacia Dios, a darles el Espíritu Santo en el momento en que obedezcan su palabra. Créanlo. Dios se lo confirmará. Si su corazón es recto ante Dios, si reciben la enseñanza correcta, si la creen y acuden a Él con seguridad, algo sucederá, porque Dios está más dispuesto a darles el Espíritu Santo de lo que ustedes están dispuestos a aceptarlo.
Hechos 2:38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 32. Ahora, profundicemos un poco más. Y ahora, cuando Moisés fue y habló con Dios, dijo: Dios, ¿qué puedo hacer al respecto? Observen al Espíritu Santo, rápidamente. Dijo: Ve, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala en medio de Israel. Y sucederá que cualquiera que mire esta serpiente y crea, sanará de sus enfermedades. Números 21:8. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 33. Lo primero que hicieron fue formar el bronce y el asta, la serpiente, y todo representaba a Jesucristo. Jesús, hablando con Nicodemo, dijo: Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado con el mismo propósito. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron fue discutir con Dios. Habían pecado. Por eso los mordieron las serpientes, y la sabiduría de los médicos egipcios que los acompañaban no pudo curar la mordedura de serpiente, porque era algo divino. Así que ahora, Dios, sabiendo que si podía librarse del pecado, libraría también de la enfermedad, creó la serpiente. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 34. La serpiente, en primer lugar, representaba el pecado ya juzgado desde el jardín del Edén. La serpiente a la que le fueron quitadas las piernas. El bronce representaba el juicio divino, como un altar de bronce, y los cielos de bronce en los días de Elías, cuando Acab había gobernado el país durante tanto tiempo. Y el poste representaba la cruz. Todo representaba a Cristo. ¿Por qué predijo eso? Dios, en el principio, solo permitía que los hijos de Israel cobraran intereses sobre lo que él iba a hacer. Vean, en la mente de Dios, Cristo ya estaba crucificado. Porque él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En el Edén, Cristo, en los pensamientos de Dios, que se convirtieron en su palabra, aún no se había materializado. Pero él sabía que lo era, pues lo había prometido. Y permitió que los hijos de Israel cobraran intereses antes de que se hiciera el depósito. Así que, para mostrar que sí lo era, él sabiendo lo que iba a suceder, creó algo aquí que representaba, para que a través de la serpiente, pudieran ver lo que iba a suceder, y a través de eso, recibieran sanidad. 35. Cuando pudieron deshacerse del pecado, tuvieron que obtener sanidad. Vaya. Eso hace que los metodistas se sientan bien, ¿no? Miren. Desháganse de la causa, y ya tienen la cura. Atrayendo interés. Y si Dios en su mente infinita, sabiendo de antemano que cientos de años después Jesús moriría en la cruz, y se haría pecado por nosotros, sería crucificado, y dejaría que Israel fuera sanado por lo fenomenal antes de que Cristo fuera crucificado, ¿cuánto más lo hará después de que Cristo sea crucificado? Si ese fue el tipo, ¿cuánto más por el antetipo? ¿Cuánto mayor programa tenemos hoy que el que tuvo Moisés? Y sin embargo, cuando Moisés salió del desierto, no había ni un solo débil entre ellos. 40 años. Doctor Moisés. Me imagino que si hay un médico aquí esta noche, le gustaría tener algo de su receta. 36. Lideró a 2 millones de personas. ¿Cuántos bebés nacen cada noche en 2 millones de personas? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos lisiados? ¿Cuántas enfermedades hay entre ellos? Y el doctor Moses cuidó de cada uno de ellos y los sacó adelante sin dejar a un solo enfermo. Doctor, ni siquiera se puede cuidar también a una familia. Piénselo. ¿Por qué? El doctor Moses tenía una receta. ¿Quieren ver qué receta tenía? Se la mostraré. Miremos su maletín. Yo soy el Señor que te sana. Esa era toda la receta que necesitaba. Yo soy el Señor que te sana. Guarde eso en su maletín, doctor. Le aseguro que sus pacientes sanarán. Yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 37. Si la madre estaba muy enferma con el bebé, yo soy el Señor que te sana. Si las serpientes mordieron, yo soy el Señor que te sana.
alguien se rompió una pierna, yo soy el Señor que te sana. Y si él hizo eso bajo ese pacto, ¿cuánto mayor es el pacto hoy? Si lo hizo bajo el tipo, ¿qué hará bajo el antetipo? ¿Saben lo que empiezo a creer, amigos cristianos? Que estamos viviendo en el comienzo de la época más grandiosa que este mundo haya presenciado. Simplemente creo que todas las vías se están desatascando. Ya saben, obstruidas con todo tipo de doctrinas y teologías, y todo tipo de cosas. Incredulidad. Se ha transmitido de generación en generación. Oh, no existe la sanidad. Los días de los milagros ya pasaron. Simplemente lo creemos automáticamente. Pero hemos llegado al punto en que Dios, no el hombre, seguiríamos de vuelta en la antigua forma formal. Éxodo 15, 26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 38. Observen cómo ha progresado la ciencia en los últimos 150 años. Piénsenlo. Hace 100 años, la única forma de enviar un mensaje era por carta o de labios a oído. Y hoy pueden enviarlo por teléfono, telegrama, radiotelegrama, televisión. Piensen en cómo pueden enviarlo, en cómo han progresado. Piensa que hace 150 años, un científico francés, no recuerdo su nombre ahora. Lo leí aquí hace poco, demostró, o dijo que podía demostrar, que si el mundo giraba como ellos sabían, y con 25.000 millas a su alrededor, tendría que girar a más de 1.000 millas por hora, y si una persona iba a la increíble velocidad de 30 millas por hora, la gravedad la haría volar. Prueba científica. Vaya, ¿qué llevaba volando? ¿Un globo? Fíjate, ¿a eso le prestan atención hoy en día? Te subes a tu coche y corres a 100 millas por hora sin pensarlo dos veces. Claro. El otro día vi un pequeño Ford que decían que alcanzaría los 150 kilómetros por hora. No le prestan atención a lo que dicen los científicos, porque han progresado. Están dividiendo un átomo. ¿Y saben lo que la ciencia está descubriendo al manipular los elementos del aire a través de los átomos? Los átomos giran hacia atrás y se descomponen hasta llegar a Dios. La luz gira hacia atrás, hacia Dios. La ciencia está demostrando cosas ahora, porque lo están basando directamente en Dios. Están descubriendo que gira hacia atrás. 41. Desde este púlpito habló un científico poderoso hace poco, cuando estuve aquí. Me preguntaba en la sala sobre esa luz angelical que aparece. La tenía en el papel, en una imagen. Dijo: Reverendo Branham, ¿cómo le pusieron un medidor a una santa moribunda, cuando se estaba muriendo y se deslizó en una habitación, sin que ella supiera nada? Y cuando la muerte la azotó, no tuvo miedo. Levantó la vista y le pidió a Dios que perdonara a todos sus enemigos, y le agradeció por la vida que había vivido. Y cuando ese medidor llegó a cero, surgió suficiente poder de esa mujer, algo sobrenatural que salió de ella, que se conectó con ese medidor hecho de lo mismo que un detector de mentiras, que sus nervios. 42. No fuiste hecho para mentir. Podrías ponerte algo en la muñeca, y dejarte ahí, y dejarte intentar decir algo. Y si no dices la verdad, se verá que mientes, porque hay una presión sobre la luz que recorre tus nervios, la energía, que es el alma del hombre, que no fue hecha en el principio para mentir, sino para ser veraz. La ciencia ha patentado eso o lo ha hecho. Lo mismo ocurre con la verdad, pues, esta santa de Dios, moribunda, que había sido expulsada de su propia casa por su creencia en Dios. Dijeron que estaba loca porque aceptó al Señor Jesucristo y creyó en él. Y de esa mujer salió suficiente poder como para enviar un mensaje de radio 5 veces alrededor del mundo, creo que fue, del poder que emanaba de esa mujer moribunda. Vaya más allá de la luna, las estrellas, al trono de Dios, con esa oración de un corazón sincero en las horas de su muerte. 43. Luego se infiltró en un hombre infiel, moribundo de una enfermedad venérea. Y envió a una joven para que lo exaltara emocionalmente. Y cuando se enojó con ella, empezó a maldecir y a usar el nombre de Dios en vano, y el contador se volvió tan al revés como el cristiano. Y el científico se convirtió y dijo: si Dios respeta a quienes usan su nombre de manera gloriosa y creen en él tanto, ahora creo en el Señor Jesucristo y lo acepto como Salvador. Entonces, dijo Reverendo Branham, esas luces alrededor del Salvador y de los santos no eran solo una concepción mental. Era Dios en aquellos días, como la serpiente de bronce. Ahora, está científicamente comprobado que es cierto. Aleluya.
Pero eso fue antes de que tuvieran una cámara para tomar la imagen de que había poder alrededor de cada creyente. 44 Tu palabra es verdad. Y Señor, oramos para que estés con nosotros ahora en estas breves palabras de exaltación del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien dijo, si fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Oh Dios, ayúdanos a exaltarlo ante la gente. Ayúdanos a exaltarlo y a decir, allí está, como fue exaltado por el Padre. Él está por encima de todo arcángel, de todo nombre que se nombra en el cielo. Su nombre está por encima de todo. Cuando resucitó de entre los muertos, dijo, todo el poder en los cielos y en la tierra está en mi mano. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 12, 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 45 Y Padre Celestial, de esta humilde manera que tengo, pero bendecido, por lo que estoy agradecido, parece que el gran ángel de Dios que me recibió esa noche está aquí en la plataforma ahora, advirtiéndome. Llamen a esa línea de oración. Quizás algo suceda esta noche, Padre, que haga que muchos crean. Entonces, cuando termine el servicio, ruego, Dios, que cada incrédulo corra al altar y diga, ahora creo. Que quienes no tienen el Espíritu Santo lo reciban esta noche mientras están sentados en el trono. Que quienes buscan a Dios, que esta sea una noche gloriosa por tu presencia. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 46 Cosas extrañas ocurren entre los cristianos. El hermano Branham le dice aparte a un hermano, no sé si dan tarjetas de oración o no. ¿Cuántas eran? ¿Las de J anoche? Llamamos a la primera parte, ¿verdad? Vamos a llamar a... ¿Cuántas teníamos? ¿20 anoche? ¿No las conseguimos todas? Bien. Bueno, tomemos las últimas, tenía unas 15, ¿las conseguí anoche? Bien, llamemos a 15 aquí para empezar esta noche. Tomemos J, 85, de 85 a 100. 47 ¿Quién tiene J, 85? Probemos con eso por unos minutos. No sé por qué. Tal vez alguien esté en esa fila de oración que moriría antes del amanecer. No sé. No estoy diciendo, algo dijo que había que hacer fila de oración. Aquí vamos a hacerlo. ¿Cuántos creyentes hay aquí, enfermos y que desean que Dios los sane esta noche? Podrían levantar la mano mientras. Solo quería ver dónde están. Él está aquí. No sé por qué, pero ya está aquí antes de que suene la música. Alabado sea Dios. Rara vez esto sucede así. Quiero que crean con todo su corazón esta noche. Quiero que crean para la gloria de Dios. Ojalá no hubiera llamado a la fila de oración. Lo veo pasar entre la audiencia ahora mismo, incluso antes de que yo la tenga. Estoy muy agradecido por el Señor Jesucristo. 49 Ojalá pudiera ver esta iglesia en este instante, esta gran realidad aquí, cada corazón aquí, sumirse en ella. Les digo, los periódicos estarían llenos de ello mañana. Es difícil predecir qué sucedería. Mañana llegaría gente de toda Nueva Orleans y de todas partes. Cristianos hambrientos de todo el mundo, de todas partes, volarían aquí en los próximos días, si todos pudieran entrar en esta realidad ahora. Ojalá tuviera palabras para expresarlo. Ahora, no soy yo, ahora, soy un hombre, soy solo un hombre, pero Él es Dios. Qué maravilloso, qué admirable, qué glorioso, cuánto lo amamos. Qué precioso es. 50 Solía cantar la vieja canción porque Él es tan preciado para mí. ¿Crees eso, verdad, señora? ¿De verdad? ¿Y si te dijera que tu artritis se ha ido? ¿Lo creerías con todo tu corazón? ¿Lo crees? ¿Eh? ¿Crees que Él te sanará? Sí, lo ha hecho. Ya estás sanada. Alabado sea Dios. Qué glorioso es Él. Eres de fuera, ¿verdad, señora? Eres de Grand Rapids, Michigan. Estabas sentada ahí pensando en algo. El problema es que has estado perdiendo la memoria. No puedes pensar con claridad. ¿Verdad? Esa señora sentada a tu lado también es de Michigan. Así es. Lo que estás aquí buscando es una relación más cercana con Dios. Lo vas a conseguir, no te preocupes. Has recuperado la memoria y ya no tendrás ningún problema. 51 Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí esta noche.
Ten fe en Dios. Créelo con todo tu corazón. Verás la gloria de Dios. ¿Quieres dejar de sufrir, señora, sentada ahí? Tienes un problema de vejiga y todo eso, ¿verdad? Estás sana. Jesucristo te ha sanado. Ahora, tu fe te ha sanado. Tu dolor se ha ido por completo. Sabes que es correcto. Amén. No tenemos que tener esta línea de oración. No la necesitas. Lo único que necesitas es un poco de fe para creer en Dios. Si puedes creer en Dios, Dios hará el resto del trabajo por ti. ¡Qué maravilloso es Él! 52. Ese anciano sentado ahí atrás se pregunta por su problema de próstata. ¿Te operaron, papá? Sigues molestándote. No te preocupes, ya no te queda. Que Dios te bendiga. Solo ten fe, cree. Una jovencita con ese problema de espalda también se pregunta qué pasará con eso. Jesucristo, que te sane. Amén. Una señora sentada ahí atrás con problemas de sinusitis. Tú también quieres superarlo, ¿verdad, señora? Muy bien. Ya estás sana. Puedes irte a casa. Aleluya. Él está aquí, lucero de la mañana. 53. Venga, señora. ¿Cree usted que Jesús resucitó? Somos desconocidos. No la conozco. Pero Dios sí la conoce. Necesita ayuda de Él de inmediato. Ha ido al médico. El médico la examinó. El examen se realizó en el seno derecho. Es cáncer. Y no hay esperanza para usted. Así es. Eso dijo el médico. Jesucristo murió para sanarla. ¿Lo cree? Alabado sea el Señor. Yo sí. En el nombre de Jesucristo, condeno a este demonio para que mi hermana sea libre. Amén. Que Dios la bendiga, señora. 54. Venga, señora. Que yo sepa, somos perfectos desconocidos. ¿Es cierto? No nos conocemos. Nunca la he visto en mi vida. Sufrió mucho hace unos días, ¿verdad? Murió un ser querido, un amigo o algo así, un ministro. Tiene un crecimiento. ¿Es cierto? ¿Cree que se va a recuperar? Dios Todopoderoso, bendigo a esta mujer en el nombre de Jesucristo, para que la sanes, Señor. Amén. Que Dios la bendiga, señora. Extraño a alguien. Es Billy Paul. No sé a dónde fue, pero conozco su espíritu. Sé qué le pasa. Y extraño su espíritu. ¿Es este el paciente? 55. Señora, soy un extraño para usted. Usted no me conoce, y yo no la conozco, pero Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Es correcto? ¿Cree? Está aquí representando a alguien. Es una hermana, o una media hermana. No es una hermana de cuerpo entero. Es una media hermana. Acaba de enfermarse recientemente. Creo que dijo, no entendí. Creo que dijo fiebre reumática. ¿Es correcto? Doctor, usted también tiene una hija que está enferma. También tiene fiebre. Tiene un hijo enfermo. Quiere que rece por sus dientes, ¿verdad? Ven aquí. Querido Dios, que hiciste los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre esta mujer, a quien bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? 56. ¿Quieres verme por alguien más, verdad? ¿Quieres pedirme que ore por un hermano por una causa de locura como, no es cierto? Tienes una señora mayor por la que quieres que ore. Es tu madre. Tiene diabetes. ¿No es cierto? Necesitas una relación más cercana con Dios. Siempre lo has deseado. Nunca llegaste al punto de sentir que estabas haciendo exactamente, perfectamente, su voluntad. ¿Estarías dispuesto a entregarle toda tu vida ahora, ir a casa y recibir lo que pides? ¿Crees que si lo hicieras, si hicieras tu plena consagración, Dios respondería a tu oración? Yo también. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, bendice a esta mujer, a quien bendigo en tu nombre. Amén. 57. ¿Cómo estás? Simplemente lo amo con todo mi corazón. No deberías necesitar más amigos. Es solo que, simplemente no puedo explicar esto. Oh, ¿qué necesitas? ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? Simplemente ¿qué podría pasar en este momento? ¿Cómo estás, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Lo somos? No te conozco. Solo, la forma que sé de contactarte sería Dios. A través de la misericordia de Dios es la única forma en que podría ministrarte. Solo soy un hombre. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? No es así. Porque eres cristiano. Recibiste una triste noticia recientemente. El médico dijo que no podías mejorar. Tenías cáncer. Así es. No eres de esta ciudad.
Eres de una tierra donde hay muchos lagos y cosas. Wisconsin, Owen, Wisconsin. Tu nombre es Regal. Tus iniciales son HF. Vete a casa ahora. Recibe tu sanidad. Jesucristo te sana. No te resientas por eso. Jesús le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y te llamarás Cefas. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 58. ¿Cree usted, señora? Tiene problemas de salud femenina, ¿verdad? Esa señora de ahí también los tiene. Esa señora también tiene bocio. Ambas están curadas. ¿Cree usted? Póngase de pie un momento. Póngase de pie. No me importa lo que le pase. Póngase de pie. Ahora creo en el Señor Jesucristo. Ahora lo acepto como mi sanador. Dios Todopoderoso, condeno toda enfermedad y, en el nombre de Jesucristo, echo fuera todo, por Jesucristo tu Hijo, para que el poder del diablo abandone a cada una de estas personas.